¿Qué hubo, morros? ¿Cómo están? Bienvenidos a Andamios Interiores otra vez. Oigan, fíjense que pues dentro de esta parte de la literatura brasileña o de la literatura que se escribe en Brasil y que pues sería bueno echar un ojito y comentarla y eso, pues está este autor que desde hace rato quería yo comentar con ustedes, solo que no había encontrado el libro donde lo había dejado y bueno, pues ya, resulta ser que lo encontré y pues es nada más y nada menos que Samuel Rabet. ¿Sale? Bueno, Samuel Rabet, según acá los datos biográficos, nace en 1923, pero él es de origen polaco. Bueno, es polonés, ¿no? No, en portugués decir polaco es despectivo, pero bueno, aquí en español no. Polonés, polaco, nace en Polonia y va a morir en 1984 en la ciudad de Brasilia. Es curioso porque él es ingeniero, o tiene formación de ingeniero, y ayuda también en los cálculos de la construcción de el palacio de la Cámara de Diputados, ¿no? Que está allá en la ciudad de Brasilia. Bueno, hasta donde sé, ¿no? Ahí si no es ese dato, pues ahí me lo van a corregir después. Y bueno, es curioso porque este autor yo lo conocí en una cátedra que dio la doctora Isabel Pires y me pareció súper interesante cómo lo abordaban en cuestiones de la representación del inmigrante, ¿no? Que precisamente este libro se llama así, Cuentos del Inmigrante, ¿no? O Contos do Imigrante. Y bueno, digo yo que esto es parte de una literatura filosófica o de una filosofía de la literatura por el contenido de sus relatos, ¿no? Este libro fue publicado en 1956, que es curioso porque son 20 años después de que él llega a Brasil. Él llegó en 1936 y curioso porque él se aloja en una calle que se llama Andorinhas y pues las andorinhas son unas aves migrantes, ¿no? Entonces es curioso porque terminan siendo algo que se empata con su cualidad de migrante, ¿no? Con su esencia de migrante. Y bueno, este libro contiene 10 cuentos, ¿no? Y hay una relación muy fuerte a las cuestiones del judaísmo, ¿no? A las tradiciones judías. Veamos nada más, por ejemplo, los nombres de algunos, el profeta, el rezo, o sí, el rezo, no sé cómo traducir esto, Judith, Requiem para un solitario, el canto fúnebre de Esteban López, ¿no? Nocturno, Conciencia del Mundo, Salmo 151 y Cuento de Amor Suburbano, ¿no? Que bueno, nos entredejan ver primero que nada cómo interactúa un inmigrante llegado al Brasil con la sociedad brasileña de los años 50, ¿no? O incluso de antes. Pero no solamente cómo interactúa un inmigrante con los, digamos, nativos, ¿no? Sino cómo interactúa un inmigrante con otros que ya están adecuados a la vida en el país que los recibe, ¿no? Vamos a llamarles transculturados, por decir así, o en un proceso de sincretismo más avanzado para alguien que llega nuevo, ¿no? Y también otra cosa bien importante es que como su relación a la tradición judía es bastante fuerte, o se nota bastante en los cuentos, para aquellos que hemos vivido y crecido bajo la influencia del catolicismo, porque nuestra sociedad así se formó, bueno, pues también nos permite adentrarnos a esas referencias y entender algo muy importante del libro, que lo que estamos viendo no es precisamente el reflejo exacto de sus personajes bíblicos, sino como el reflejo contrario, yo diría la refracción. A mí me gusta mucho ese término en cuestión de literatura. Me gusta decir que la literatura no es el reflejo de la realidad, sino la refracción de la realidad, ¿no? Son las cuestiones, yo creo que de óptica, que ahí alguien nos sabrá explicar. Pero bueno, entonces los personajes se refractan, ¿no? Y es curioso porque el conjunto de los cuentos terminan creando una figura geométrica bien bonita y que termina también involucrándose con
la historia bíblica o con una de las historias bíblicas. Porque esa figura geométrica que se describe es una parábola, ¿no? Es un horizonte común, pero en un punto sale, se eleva y regresa a, digamos, su horizonte, ¿no? O su origen. Una cosa bien interesante. Y hay que resaltar de nuevo que él es ingeniero y que ayudó a la construcción de una cúpula invertida allá en Brasilia. ¿Por qué es importante eso? Porque como los personajes no son exactamente los personajes bíblicos, sino su contrario, entonces esa parábola termina siendo la parábola inversa, ¿no? La parábola que va por debajo. Y entonces en lugar de ser, digamos, unas historias así como de cosas positivas, ¿no? Terminan siendo historias como de cosas negativas, ¿no? O de cosas que pasan, como inadvertidas en cuestión del inmigrante, de cómo es rechazado, de cómo es mal visto, de todo lo que tiene que sufrir para adecuarse a una cultura que es nueva, o de todo lo que tiene que aceptar, cambiar para adecuarse a esa nueva cultura a la que llega, ¿no? Y bueno, lo fundamental al final de cuentas es que esa parábola es una parábola hacia sí mismo, ¿no? Por eso es una cuestión filosófica, porque sales de ti, exploras el mundo, exploras tus refracciones en los otros para regresar a ti, para descubrirte a ti, ¿no? Y bueno, eso está bien interesante porque me parece que esa es la propuesta estética de Samuel Rabet, que es la introspección, ¿no? Siendo inmigrante, para encontrarte a ti mismo, ¿no? Para encontrarte tu valor fuera de tu lugar de nacimiento y que te lleva a ser lo que eres fuera de ese espacio, ¿no? Y cosa interesante porque él tiene un libro de ensayos también muy bonito que por aquí tenía. Bueno, él tiene este libro que se llama Ensayos Reunidos, Samuel Rabet, y en donde precisamente podemos observar todo lo que él piensa sobre las cuestiones de la literatura, etcétera, ¿no? Y algo que me parece muy, muy, muy importante es que él aquí hace como un juego de como de personajes para pensar, ¿no? Habla del yo, del tú y del él. Entonces, eso nos lleva a otra cuestión también de la literatura y que tiene que ver con la interpretación de los textos. Porque ese yo, tú, él que plantea en su libro de ensayos termina siendo, ¿no?, una forma de construir conciencia o de construirnos conciencia hacia nosotros mismos. Porque el eje de esa reflexión es el libro o la escritura. Pensémoslo también en los términos de lo judío-cristiano, ¿no? El texto que nos va a ayudar a encontrarnos. Entonces el texto es el eje. Pero hay alguien que lo escribe y hay alguien que lo lee, ¿no es cierto? Entonces la construcción de la conciencia está en la armonía entre ese yo, tú y él. Ajá. Y en el caso de este libro, el yo es el yo que escribe, el tú se convierte en el texto o en el libro que leemos y él es la persona que lee, o sea, nosotros, no todos nosotros como lectores. Y a través de la reflexión, de hacer ese juego de parábola o ese movimiento parabólico, pues nos terminamos encontrando a nosotros mismos, ¿no? Genial, fenomenal este librazo de Samuel Rabet. Lo bueno es que está en internet, hay que leerlo en portugués porque está completito ahí. Y pues nada, súper recomendado ese libro. Ya después hablaremos de otros tantos que nos hemos encontrado allá por el Brasil, ¿no? Y pues nada, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse, la neta es gratis, ¿no? No cuesta nada, ahí denle un clic, denle un like, comenten alguna cosa, no importa. Y bueno, seguimos aquí. Después les traemos más literatura. Hay otras cosas que comentar también. Recuerden que los videos en español son de la literatura que me encuentro en portugués. Y los videos que hago en un pseudo portugués, pues es de la literatura mexicana explicada para los brasileños, ¿no? Comentada, porque no, recuerden que no son
comentarios profesionales. Sale pues, cuídense, nos vemos, chao chao. Total.